Muy, pero muy buenos días. Los saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo en este miércoles 25 de agosto del 2021. Estamos una vez más compartiendo un nuevo programa. Cristo viene ya. Quienes saluda y les bendice, José Luis Vidal, de la Casa Apostólica Manuel Quilmes. Estamos como cada miércoles acompañando en este precioso mediodía aquí en la localidad de Bosques, en el cual están los estudios radial de la voz profética, la 89.3, la radio del Señor Jesucristo, ¿sí? Estamos aquí compartiendo un nuevo tiempo de espacio, compartiendo palabra de Dios, compartiendo un tiempo con la presencia misma del Señor para poder llevarle a su vida un mensaje de parte de Dios, un mensaje de parte del Espíritu Santo, ¿sí? Para que Dios obre a favor en su vida. Tal vez en este tiempo esté atravesando situaciones difíciles, complicadas. Yo le animo en esta hora que usted se centre en el Señor, ¿sí? Lo busque a Él, que esté atento a lo que Él quiere hacer en su vida, ¿sí? Muchas veces por ahí queremos que Dios responda de inmediato a una situación y Dios está, amado, Dios está con usted. Dios está haciendo algo en usted. Usted tiene que enfocarse en Él. Usted tiene que abrirle su corazón. Tiene que empezar a entender que también Dios permite, ¿no? que usted pueda acceder a Él, ¿sí? Por eso estos mediodías en el cual estamos compartiendo, ¿sí? Palabra de Dios, mensaje de parte de Dios, es traerle a usted entendimiento en la palabra, es acercarle, ¿sí? Como dice el nombre de este programa, que Cristo viene, ¿sí? Cristo viene a buscar a su iglesia, Cristo viene a buscar a su amada, a su cuerpo, Cristo viene, ¿sí? Por nosotros, amados, Cristo viene. Entonces tenemos que estar, decía yo, preparados, tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilando, tenemos que estar dispuestos, ¿sí? a que Dios trate también con nuestra vida, ¿sí? Porque Dios no va a venir a buscar una iglesia ¿sí? con mancha y con arrugas. Él viene a buscar una iglesia impecable, ¿sí? Y tal vez te dice, bueno, pero tengo fallas, me equivoco, ¿no? Y a veces creemos que cuando dice sin falla y sin arruga y sin mancha, creemos, ¿no? Que no vamos nunca a fallar, ¿no? Y a veces no es lo que Dios está haciendo en su vida. Si Dios quiere obrar en su vida, Dios quiere derramar su bendición en su vida, pero como le dije recién, ¿sí? Él quiere prepararlo para su encuentro, ¿sí? Él quiere prepararlo para su encuentro y por eso Dios habla a través de su palabra, a través de los ministros, a través de la iglesia, a través de la radio, ¿sí? A través de este tiempo de donde abunda palabra, ¿sí? Donde abunda palabra. Dice la Escritura que en el final de los tiempos la gente va a tener comezón de oír, ¿sí? De oír la palabra de Dios, ¿sí? Y en este tiempo mucha gente está siendo bombardeada, ¿no? Por un montón de mensajes, por un montón de noticias, ¿no? Que lo que hace es traer más temor, lo que hace es traerle más preocupación del problema, lo que hace muchas veces es agrandar, ¿no? Las dificultades, las situaciones, ¿sí? Cuando Dios es más grande que cualquier situación que pueda usted atravesar. Dios es más grande que todo, amado. Dios es el creador. Dios nos creó, Dios nos formó. Entonces tenemos que volvernos a Él. Tenemos que buscarle a Él, ¿sí? En este precioso mediodía, aquí ya estamos transcurriendo los primeros minutos de esta tarde, aquí en la República Argentina, ¿no? en la ciudad de Bosques. Así que le animamos a que usted pueda estar sintonizado, pueda estar allí escuchando. ¿Sí? Si usted lo está viendo por el Facebook, que usted lo pueda compartir, que usted lo pueda también impartir esta palabra a otras personas que están necesitando del mensaje, ¿sí? Que están necesitando recibir palabra en este tiempo de situaciones difíciles, ¿sí? No estoy solo, en este mediodía me acompaña mi hija Morena, ahí le va a estar saludando en este mediodía. Muy buenos días, los saludo con la paz del Señor.
Y le invito a pasar un tiempo con la palabra de Dios y su presencia. Aleluya, ¿sí? Este tiempo hay que aprovecharlo, ¿sí? Porque ya lo que pasó hace unos minutos atrás ya no hay vuelta, ¿sí? No se puede volver atrás. Lo que resta es hoy hacia adelante, ¿no? También el futuro es incierto, entonces tenemos que fijarnos hoy, ahora mismo, ¿sí? Ahora mismo usted tiene que volcar su vida delante de Dios, invertir su vida delante de Dios, y cuando usted se invierte en Dios, amado, no es tiempo perdido, es tiempo ganado, es tiempo invertido, es tiempo aprovechado, es un tiempo donde Dios va a estar hablando a su corazón y obrando en su vida. ¿Sí? Quiero darle los teléfonos de la radio para que usted pueda estar comunicándose con nosotros, ¿sí? Si usted necesita orar por alguna situación en su vida, que nos llame, que nos comparta, ¿sí? Para poder orar, presentar juntos al Padre la petición, la oración, y también si quiere compartir una palabra de Dios, un versículo, también lo puede hacer, ¿sí? Al 3976 4531, que es el teléfono fijo, 4221 5315, ¿sí? O al WhatsApp de la radio 11 3901 1201, ¿sí? Ahí tiene 3 líneas habilitadas para que usted pueda estar comunicándose con nosotros. Ahí va a estar Morena recibiendo su llamado, ¿sí? Va a estar anotando su petición para orar, para interceder, ¿sí? A favor de su necesidad, y que Dios obre un milagro en este precioso mediodía en su vida. Amén. Entonces, quiero compartirle, antes de ir al primer corte, a la alabanza, ¿sí? Siempre hay que alabarle al Señor, siempre hay que glorificar su nombre, ¿sí? Dice allí la escritura en el profeta Isaías, en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, ¿sí? Verso 6 al verso 11. Le voy a leer de la Biblia de las Américas, ¿sí? La versión de la Biblia de las Américas, para que usted pueda entenderlo con claridad, lo que nos dice el Señor en esta hora, ¿sí? Dice allí la escritura: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como descienden los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Acá el profeta le está hablando de parte de Dios, por supuesto, al pueblo de Israel, ¿sí? Porque el pueblo de Israel se había apartado de Dios, se había ido por otros caminos, dice allí, otros pensamientos, se había ido a hacer otra cosa de lo que Dios no le dijo que tenía que hacer, por ejemplo, adorar ídolos, ¿sí? Ellos se habían ido tras los ídolos, se habían ido tras las maquinaciones, ¿no? de los pecados también, porque se mezclaron con otras tribus, con otras naciones, que Dios le dijo que no lo haga, ¿sí? Y a causa de eso vino una debacle, ¿no? Al pueblo de Israel, y el profeta Isaías, ¿sí? Allí insta al pueblo, ¿no? A buscar al Señor mientras pueda ser hallado, ¿sí? Llamarle ante tanto que está cerca. O sea, Dios, a pesar de que ellos se habían alejado de Dios, por así decirlo, se habían apartado, ¿sí? Dios estaba todavía allí derramando misericordia. Dice allí la palabra compasión, ¿no? Tenía porque Israel para Dios representaba un montón de cosas, ¿no? Donde Él los condujo, Él los sacó de la esclavitud, los metió en la tierra prometida, y de repente
empezaron a prosperar, empezaron a ir bien las cosas y se olvidaron de Dios, ¿sí? Entonces le dice el profeta que vuelvan a Dios, que vuelvan a buscarle a Dios, que abandone el mal camino. El impío es aquel que peca y que no hace nada para cambiar, ¿no? Ese estado de pecador, o sea, de estar en pecado y no arreglar cuentas con Dios, sino que vive en un estado de pecado, ¿no? Vive en un estado de total indiferencia a Dios, ¿sí? Pero también habla de un inicuo, ¿no? El hombre inicuo es aquel que no tiene reparo a la hora de pecar, o sea, lo hace sabiendo, ¿no? Y como dice el Chavo, queriendo con querer, ¿no? Entonces, claro, así todo Dios extiende su misericordia, dice allí. Todo aquel que se vuelve a mí, todo aquel que me busca, me va a encontrar, mientras me pueda hallar, ¿no? Mientras me pueda hallar. Quiere decir, amado, que también está hablando escatológicamente, ¿no? En este mediodía, esta palabra, porque mientras usted pueda ser hallado en este tiempo, hallar esa gracia que lo va a sacar del oportuno socorro, poder correr al trono de la gracia, y correr al trono de la gracia es acercarme a la iglesia, acercarme a Dios, es congregar, es estar allí recibiendo, ¿sí? Recibiendo una palabra de parte de Dios, como dice allí la Escritura, que Él envía palabra al que siembra y da pan al que come, ¿sí? O sea, la palabra de Dios es la que va a hacer la diferencia, ¿no? La diferencia en su vida, porque la palabra lo va a llevar primeramente a que el Espíritu Santo lo convenzca a usted de pecado, de justicia, de juicio, para que se arrepienta, para que tenga compunción en su corazón de haberle fallado a Dios y que se vuelva a Dios arrepentido, por un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que realmente sea sincero, un arrepentimiento que realmente sea de verdad, ¿no? Porque eso es lo que está buscando en este tiempo el Señor de la Iglesia, que haya hombres y mujeres un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de estar mal si le falla a Dios y arreglar cuenta enseguida, porque todos los días, amado, usted y yo pecamos, usted y yo fallamos. Entonces todos los días tenemos que renovarnos, ir delante de la presencia de Dios, ir al trono de la gracia, buscarle en oración, buscarle en ayuno, buscar la presencia de Dios, alabarle, adorarle, estar allí donde la gracia se activa en nuestra vida y nos saca de cualquier situación que tal vez podamos estar traspasando o pasando a causa de la desobediencia, ¿sí? Dice la Escritura que la maldición no viene sin causa, ¿no? Claro, muchas veces las malas decisiones como que, bueno, y tomé mala decisión y bueno, ya se va a arreglar. No, hay una consecuencia, amado. Hay una consecuencia de las malas decisiones que tomamos, hay una consecuencia de lo que sembramos, cosechamos, dice la palabra. Dios no puede ser burlado en esto. Entonces, por eso Dios en este mediodía nos dice, mire, sus pensamientos no es mi pensamiento, es mis caminos sus caminos, ¿sí? Entonces vuélvase a mí, porque yo soy amplio en perdonar, soy su Dios, ¿sí? Acá le está hablando al pueblo de Israel, y hoy estoy hablando en esta hora a la iglesia del Señor Jesucristo, a que tal vez si usted siente que le ha fallado a Dios, no es para que usted se vaya de la iglesia, no es para que usted abandone, no es para que usted claudique en la fe, al contrario, es para que se arrepienta y se vuelva a arreglar las cosas con Dios. Por eso la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario es tan vigente en aquel derramamiento como hoy, amado. Esa sangre preciosa que nos redimió en la cruz del Calvario nos perdonó de los pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, no quiere decir que con esto usted va a vivir una vida totalmente libertina, por así decirle, y viviendo en la gracia, y total, Dios me perdona. No, tiene que ver con un cambio también de corazón, tiene que ver con un cambio de pensamiento, tiene que ver con un cambio de actitud, de volverme a Dios, el arrepentimiento, pero también vivir en obediencia a la palabra de Dios, vivir en santidad. Y santidad no es ser un santurrón, no es vivir alejado de la gente, no es estar escondiéndose para ver si no caigo. No, vivir en santidad es estar exclusivamente apartado para Dios.
Eso es santidad, exclusivamente para el servicio a Dios. Estar atento a la voz de Dios, estar atento en mi corazón con Dios conectado a través de la adoración, a través de la oración, a través del congregar, a través de estar conectados a un ministro de Dios, a un pastor, a un apóstol, a la congregación donde usted congrega. Amado, ¿qué es lo que hace la gente o la mayoría de la gente cuando hay dificultades? Se aleja de Dios. Cuando hay luchas, abandona la oración. Cuando hay tentación, dejan de orar, dejan de congregar y se apartan y caen y piensan que ya Dios está con un mazo ahí esperándolo para darle en la cabeza, ¿no? Y Dios está ahí esperando para que usted vuelva a Él. Por eso dice allí a la Escritura: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, ¿sí? O sea, esa palabra hallado tiene que ver con un constante presente, que está el Señor ahí esperando, ¿no? Que nosotros le busquemos, que nosotros llamemos, que nosotros golpeemos. Dice la Escritura allí Jesús, ¿no? Al que golpea se le abrirá, al que llama se le atenderá, al que busca encontrará. Entonces en esta hora, como Cristo viene a buscar a su amada, que usted esté preparado para recibirlo, que usted esté con un corazón dispuesto a saber que Cristo viene, y porque Cristo viene me tengo que conservar para Él. ¿Sí? Vamos a alabarle en esta mediodía y enseguida continuamos, ¿sí? Con el mensaje, la palabra de Dios. Escuché por eso. Vas a leer esto, Isaías 55. Del 10 al 11. 55, 10. Yo que me acuerdo que un comentario diciendo que había Apocalipsis 3 capítulo 8. Apocalipsis de 8 para toda la audiencia, por eso no. Apocalipsis 3, 8. Yo lo busco. Apocalipsis 3, 8. Sí. Hebreos. Mira acá. 3, 8. ¿Vos cuando escuchaste, cuando hablaba, te escuchaste ahí? Sí. ¿Y por qué no funcionó? ¿No te escuchas? A mí no. Leí, Sí. este para marcado y lees Isaías. Vamos a ver eso. Tengo miedo que Yami no escuche, pa. ¿Sí? Tengo miedo que Yami no escuche. Aleluya, Él viene, ¿sí? Él viene a encender en principio a la iglesia para que esté preparada, para que esté despierta, ¿sí? Para que esté atenta en esta precioso mediodía aquí en la ciudad de Bosques, ¿sí? En este programa Cristo viene ya, ¿sí? Saludamos y bendecimos a Pedro Antonio Vélez, que nos comparte ahí en el Facebook de la radio, ¿sí? Dice: Dios los bendiga, siervos, los estoy viendo, comparto Apocalipsis 3, verso 8, para toda la audiencia, fuerza y adelante, amén. ¿Sí? Los saludamos en este mediodía, lo bendecimos con la paz del Señor Jesucristo. Enseguida vamos a estar compartiendo, ¿sí? Este versículo, pero quiero seguir hablando, ¿no? De lo que he empezado
¿no? Y está ahí en Isaías capítulo 55, del verso 10 al verso 11. Ahí mi hija se lo va a estar leyendo para que usted pueda entender en estos minutos lo que quiero que usted pueda atesorar en su corazón conforme a la Escritura. Amén. Porque como dice, pero como desciende de los cielos lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla al que semilla siembra y el pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino para que hará lo que yo quiero. Será prosperar en aquellos para que la envíe. Amén, ¿sí? Ahí dice claramente el Señor que así como desciende la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, ¿sí? Es su palabra, amado. La palabra de Dios la que está siendo esparcida hoy en día sobre el mundo, en la iglesia, sobre cada hijo, cada hija de Dios, ¿sí? Él dice que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿sí? O sea, esa semilla, aquel que es sembrador, un ministro de Dios, un apóstol, un pastor, el que está a cargo de una obra, ¿sí? Es aquel sembrador, el que tiene la semilla, el que lleva la palabra, pero también da de comer, ¿sí? A toda aquella congregación conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Por eso dice allí que no será mi palabra, que no volverá vacía, ¿sí? Sino que hará lo que yo he determinado hacer, ¿sí? El propósito para el cual la envié. Y en este mediodía quiero destacar lo que vengo hablando, ¿sí? Ya hace varios programas, de la gran comisión, de lo que el Señor Jesucristo dejó encomendada a la iglesia, ¿sí? Que es el ir y el hacer, ¿sí? Yo le compartía que el ir es evangelizar, es alcanzar aquellas almas, aquellas personas que no conocen al Señor, ¿sí? Para que puedan tener un encuentro con el Señor. Y yo decía que la iglesia, toda la iglesia, está llamada a hacer obra de evangelista, ¿sí? Y yo decía que hay un oficio que es el ser evangelista, pero la iglesia en sí toda está llamada a hacer el trabajo de evangelista. ¿Que el trabajo de evangelista cuál es? Es reconciliar al pecador con Dios, ¿sí? Conforme a la palabra, ¿sí? Por eso dice que Él le va a dar semilla al que siembra y pan al que come. O sea, Dios mismo le va a dar a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, como sus hijos, como sus siervos, una palabra que tiene que ser bajada a través de los hombres y las mujeres, siervos y siervas de Dios, que el Señor establece para que su palabra sea sembrada en los corazones, ¿sí? ¿Y cuál es lo que tiene que hacer esa palabra? Es germinar, es producir dentro de cada corazón, ¿sí? A Cristo, ¿sí? Porque la palabra es Cristo, la palabra es viva, la palabra no es muerta, la palabra tiene un espíritu y ese espíritu es del Hijo, es Jesucristo entrando en el corazón con la palabra de Dios y haciendo el trabajo del Espíritu Santo, les decía recién, trayéndola a cada persona con visión de pecado, de justicia, de juicio, para que se vuelvan a Dios, ¿sí? Entonces hay una tarea de que la iglesia es aquella que está en la tierra, estableciendo una relación con Dios, ¿sí? Está siendo como embajadora, les decía yo. Un embajador es aquel que intercede cuando hay conflicto, ¿no? Entre dos partes, y lo que busca en una embajada es la paz, ¿sí? Lo que busca en la embajada es establecer un vínculo, una relación correcta con aquellos que están agraviados o desenemistados, ¿sí? Y el hombre pecador, el hombre que no conoce al Señor, el hombre natural, está enemistado con Dios por causa del pecado. Entonces el trabajo que tenemos como iglesia es llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, dijo el Señor, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces, amados, tenemos un trabajo que hacer como iglesia, una comisión, un mandato, por así decirlo, una orden explícita de parte del Señor,
que es el que dio su vida en la cruz por la iglesia, su cuerpo, al cual va a venir a buscar, ¿no? Y le da una orden a los apóstoles, a los discípulos. Allí yo les compartía que no solamente eran 12, eran una multitud, donde el Señor estaba impartiendo esa orden de ir y hacer, ¿no? Y él le decía, es justamente hacer que las personas se vuelvan al Señor, tengan un encuentro con el Señor y pueda ser usted una puerta para que esa persona, esas almas entren a la iglesia, entren al cuerpo de Cristo, y allí en el cuerpo de Cristo esa persona o esa alma tiene que desarrollarse, tiene que alcanzar una estatura. Yo le decía de Efesios capítulo 4, verso 12, allí que habla, y 16, ¿no? Que habla de un varón perfecto, la estatura, plenitud de Cristo, que todos tenemos que anhelar llegar a esa estatura. Para llegar a esa estatura hay que congregar, hay que estar allí en la iglesia, para que en la iglesia sea a través de los ministros, de los ministerios establecidos por Dios en la iglesia, seamos edificados, seamos alimentados con la palabra, que seamos llevados a una edificación, a un crecimiento, ¿sí? Por eso, en este tiempo, usted que me está escuchando o que me está viendo, ¿sí? Usted es un hijo, una hija de Dios, y usted tiene un propósito de Dios establecido en su espíritu. Si Dios ha depositado en eternidad en usted lo que tenía que desarrollar en la tierra, entonces eso usted lo tiene que descubrir, ¿no? Lo que está en su espíritu tiene que sobresalir en su vida, y usted tiene que edificarse a través de la palabra, tomarse el tiempo de estar sentado escuchando lo que un apóstol, un pastor o un maestro está impartiendo, enseñanza, edificación, ¿sí? Allí a través de la palabra de Dios. Entonces tiene que haber en nosotros una intención también de querer crecer, de querer desarrollarnos, de querer alcanzar, ¿no? Ese propósito, amado. Yo decía en el último programa que mucho tiempo la iglesia convocó mucha gente, multitud de gente a las campañas, ¿no? Evangelísticas que se hicieron, ¿no? Aquí en la provincia de Buenos Aires, más que en todos lados, ¿no? Donde hubo una abundante cantidad de gente que se agolpó al Señor, que se entregó al Señor, que Dios obró un milagro en sanidad, ¿no? Que Dios hizo cosas terribles y tremendas en la vida de cada persona. Y yo decía que esa gente, amado, la mayoría de esa gente nunca fueron parte del cuerpo de Cristo y nunca alcanzaron y desarrollaron el propósito, porque la iglesia no estuvo a la altura, o no estuvo preparada, o no estuvo con el discernimiento o el entendimiento de saber cómo desarrollar a esas almas que el Señor había enviado a la iglesia. Pues yo le decía que ninguno de nosotros ganamos a nadie, sino que el mismo Señor nos trae las personas para que les prediquemos y las convoca y les da crecimiento, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es sembrar, es cosechar, ¿no? Es hacer el trabajo que nos manda hacer. Y Él se encarga del crecimiento, Él se encarga de que cada persona también se desarrolle, ¿sí? Que se desarrolle. Por eso se le llama también proceso, se le llama un proceso, un tiempo donde Dios obra en cada corazón, en cada vida, transformando el carácter, transformando su vida, que la gente abandone el pecado, que abandone las cosas que estaba haciendo mal, que se ordene, que entre en ordenamiento, que entre a entender que la palabra de Dios tiene que ser práctica en su vida, la tiene que llevar a la práctica, ¿no? Y mucho tiempo la iglesia ha pasado eso, ¿no? Que también tuvo mucha enseñanza, mucha teoría, mucha doctrina, pero a la hora de la práctica no se llevaba a cabo lo que se aprendía, ¿no? Entonces por eso la iglesia apostólica o la casa apostólica, ¿sí? La iglesia apostólica que comenzó allí en Pentecostés y es la que está desarrollándose y la que va a ir a buscar el Señor, trae un ordenamiento a la iglesia, trae allí una estructura correcta donde el Señor estableció los 5 ministerios, ¿sí? Miren lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo allí en la carta a los Efesios, capítulo 2, del verso 19 al 22, ¿sí? Para que usted tenga una base bíblica a lo que estoy hablando y diciendo en esta hora. Si usted
lee toda la carta a los Efesios del apóstol Pablo, es el diseño de Dios para la iglesia, ¿sí? Es lo que el apóstol Pablo dejó escrito, lo que el Señor le reveló para el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y dice allí en Efesios capítulo 2, verso 19 al 22, dice allí la escritura: así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, ¿sí? Y ese Espíritu está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo en la vida de cada hijo y cada hija de Dios que ha aceptado a Cristo, ¿sí? Entonces, tiene que haber un desarrollo en cada vida, en cada persona que viene y empieza a congregar o ha aceptado a Cristo en su corazón, ¿no? Y empieza a dar los primeros pasos en el camino del Señor, viene con muchas situaciones en su vida. Bueno, esa persona que está en la iglesia o que viene a la iglesia, amado, es un bebé espiritual, ¿no? O un bebé que está allí creciendo, desarrollándose, ¿no? Entonces tiene que ser edificado, tiene que ser alimentado, tiene que hacer el trabajo, ¿no? La iglesia a cada vida, ¿no? Porque en el Señor ninguno es extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios, ¿no? Y yo decía recién que el libro de los Efesios, ¿sí? El libro de los Efesios, el apóstol Pablo presenta el diseño correcto para la iglesia, ¿sí? La iglesia gentil, la iglesia que hoy está trabajando en el oficio, ¿no? Que Dios le encomendó como cuerpo, ¿no? Y el apóstol Pablo allí en Efesios habla de la iglesia como cuerpo, como edificio, como familia de Dios, por ejemplo, ¿sí? Usted tiene que empezar a entender que la iglesia no es el salón donde usted va a congregar, la iglesia no es un edificio o un lugar, la iglesia es usted y yo, ¿sí? Usted y yo somos el cuerpo de Cristo, usted y yo somos parte del cuerpo, somos miembros unos del otro, somos conciudadanos, somos, como dice allí la palabra, la familia de Dios, ¿sí? Y como toda familia, tiene que haber alguien, ¿no? que esté adelante o llevando adelante esa familia. Y el que lleva adelante una familia son los padres, ¿sí? Los padres son los que llevan esa familia adelante, ¿no? Que trae ordenamiento, que trae disciplina, que trae enseñanza, que trae dirección, ¿sí? A la vida de cada ser humano, ¿sí? Por eso cuando un hijo o una persona nace, ¿no? Es depositado en los padres, a través de los padres, ¿no? Y empieza a haber allí una conexión del hijo con el padre, y el padre empieza a hacer un montón de cosas, ¿no? Para que ese bebé, ese niño crezca sano, se desarrolle, alcance toda la fortaleza que necesita para después caminar, para después comer solo, para después hacer las cosas, ¿no? Ya por sí solo. No sé, hay un lapso, hay un tiempo, hay un proceso en la vida de cada persona que nace, y lo mismo ocurre en la iglesia. Lo mismo ocurre en la iglesia, amado. La iglesia tenemos que empezar a verla como la familia de Dios, como una casa, ¿sí? Donde en la casa está la figura de los padres, están los hijos, están los hermanos. Eso es la familia, eso es una familia de Dios. La iglesia del Señor Jesucristo, ¿no? Dejó establecido allí dos ministerios, que son apóstoles y pastores, que son ministros de paternidad, ¿no? Que tienen que hacer el trabajo como los padres, ¿sí? De esos hijos que tampoco son de ellos, como los hijos naturales son nuestros, sino que es de Dios, llevarlos a desarrollarse, llevarlos a que cumplan el propósito que Dios tiene con ellos, ¿sí? O sea, cada pastor, cada apóstol, ¿no? No es que esa alma o ese hijo es suyo, no, es hijo de Dios. Lo que hace el Señor es depositarlo en nuestra congregación
para que sean desarrollados, para que alcancen el propósito y para que luego ellos sean llevados a que lo cumplan, ¿sí? O sea, hay un trabajo, amado, hay un trabajo que tiene que hacer la iglesia en este tiempo, y es edificar, es hacer el trabajo que el diseño correcto de parte de Dios, ¿sí? El fundamento siempre es Jesucristo, ¿sí? No hay otro fundamento. Por eso el apóstol Pablo dice allí, ¿no?, que la iglesia está edificada sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿sí? En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. O sea, el cimiento, el ángulo, la piedra angular es Cristo, es Jesucristo, ¿sí? Y a través de Él tenemos que edificar, a través de Él tenemos que hacer el trabajo que Él nos encomendó hacer. Amén. Entonces, ¿por qué apóstoles? Porque los apóstoles es la figura paterna de una congregación o de una red o de una iglesia, ¿sí?, que lleva a toda la gente, a toda la congregación a cumplir el propósito, a ser enviados, a hacer lo mismo en otros lados, ¿sí? O sea, la tarea del apóstol, que apóstol significa enviado, significa una persona que fue encomendada a hacer una tarea, ¿no? Y los apóstoles están para hacer la tarea de desarrollar a los hijos, ¿sí? Y un profeta, le decía también, un profeta es aquel que es un regador, ¿no? Aquel que está regando la semilla que los padres siembran, ¿sí?, en el corazón de los hijos a través de la palabra de Dios también, ¿sí? O sea, profeta no es el que adivina cosas. Profeta no es aquel que dice, bueno, me parece que estás haciendo esto o aquello. No, profeta es aquel que te da la palabra de Dios correcta, ¿no?, el diseño correcto de Dios, y te lleva a una edificación, te lleva a establecerte en las cosas del Señor, a abandonar las cosas que no corresponden y hacer las cosas que sí corresponden. Amén. Entonces, por eso el apóstol Pablo presenta a la iglesia como cuerpo, como edificio, como familia de Dios. Amén. La iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, el cual es Jesucristo, ¿sí? Y en Él se debe edificar. No hay otro fundamento, pero a través de Él hay que edificar y sobre edificar. Amén. Los ministerios son los encargados de poner mano a la obra en la edificación y la sobre edificación, ¿sí? O sea, los ministerios tienen un trabajo en la iglesia. Los oficios ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, están para hacer una tarea en la iglesia. No están para hacer un relleno, ¿no?, o para tener un nombre solamente y decir, bueno, soy apóstol, soy profeta, soy evangelista, soy pastor y maestro, ya está, tengo el título. No, hay un trabajo que hacer. Y ese trabajo son las almas, amado. Ese trabajo es edificar, sobre edificar, es sembrar y es regar. Ese es el trabajo que tienen los ministerios en una congregación en la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si decimos que los apóstoles y los pastores son los que engendran o siembran, ¿sí?, la palabra de Dios, quiere decir que son los ministerios de engendramiento por medio de la palabra de Dios, ¿sí? El que planta la semilla, lo que lleva adelante una obra, ¿sí? Le decía recién, los que están al frente, los que presiden una obra, son aquellos que son padres, ¿sí? Porque son los padres los que engendran, amado. ¿Por qué dice que son engendradores? Porque son padres. Porque padre es el que engendra. Y si hay padre, tiene que haber una madre para que ocurra el engendramiento en el vientre de la misma, para que conciba. Y fruto de esa relación íntima le nacen los hijos, ¿sí? Lo mismo ocurre, ¿no?, en un matrimonio que se casan, ¿sí? Y en esa relación íntima el varón engendra en la mujer a un hijo, ¿sí? Y la mujer lo concibe y lo lleva en su vientre y después da luz, sale a la vida, ¿no? Entonces nacen los hijos. Y lo mismo ocurre en la iglesia, ¿sí? El ministerio pastoral es representado en la mano de Dios con el dedo anular, ¿sí? Y donde lleva el anillo de compromiso de haberse casado con su esposa, ¿sí? El pastor está casado con la iglesia, amén. Y fruto de esa relación tienen que nacer hijos, ¿no? Fruto de la relación del pastor con la iglesia tienen que nacer hijos.
¿Y cómo hace esto el pastor? Por medio de la palabra, ¿sí? La semilla que Dios le da para que la siembre, la engendre en la iglesia. Amén. Tanto los apóstoles como los pastores son los engendradores, ¿sí? De la palabra, son aquellos que engendran, que imponen la semilla, la palabra de Dios en el vientre de la iglesia, que figura de la mujer, para que nazcan los hijos, ¿sí? Para que ese hijo salga a la luz y para que ese hijo empiece a caminar en el diseño correcto dentro del cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia no es un lugar, le decía, o el salón o el edificio hecho de material, ¿sí? Sino son las almas redimidas por el Señor. Y esas almas son hijos de Dios. Y es depositar una casa para que los padres las paternicen, ¿sí? O sea, tenemos que empezar a entender que cada alma que llega a nuestra congregación o a nuestra casa de oración, ¿sí? Son hijos e hijas de Dios que han decidido por seguir a Cristo y necesitan ser paternizadas, necesitan ser direccionadas, corregidas, necesitan ser alimentadas, necesitan ser disciplinadas, necesita un montón de sustancia, de alimento, de nutrición, para que esa persona pueda crecer y desarrollarse con total sanidad y alcance el propósito. Amén, alcance el propósito. ¿Cuál es el objetivo en sí de cada apóstol o pastor que preside una obra del Señor? Que cada alma que el Señor le confía la lleve a crecer, desarrollarse y alcanzar una madurez para que realice el propósito que Dios le ha dado en eternidad. ¿Sí? Tiene que entender en este tiempo, ¿no? La iglesia, le decía recién, no ha desarrollado a la gente a que alcance una madurez, a que alcance a ser esa persona responsable para llevar adelante una obra del Señor, por ejemplo. En mucho tiempo se ha mantenido a la gente por años, décadas dentro de las congregaciones y nunca las enviaron a hacer nada, o nunca las prepararon, las desarrollaron para que alcancen el oficio ministerial que Dios les había dado en su espíritu o que Dios tiene depositado en ellos. No han sido desarrollados, no han sido potenciados a que lo desarrollen, a que lo alcancen, y es para que lo hagan, para que oficien en ese ministerio que Dios les dio, ¿no? Entonces mucha gente vive frustrada en el Evangelio, mucha gente vive, entonces ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué estoy acá? ¿Para ocupar un asiento? ¿O para hacer, o no sé? No, amado, usted no está para ocupar un asiento en una iglesia, usted está para ser funcional en el cuerpo de Cristo. Usted está para servir al Señor dentro del cuerpo de Cristo. Usted está para alcanzar almas para el Señor. Usted está para edificar almas para el Señor. Usted está para desarrollarse y para hacer la tarea que Dios le encomendó en eternidad que tiene que hacer aquí. Pero no lo puede hacer solo, amado. No puede hacer las cosas como un llanero solitario, ¿no? Tiene que ponerse bajo paternidad. Tiene que ponerse bajo la poderosa mano de Dios, ¿sí? Para que cuando fuere tiempo, Dios lo exalte, ¿sí? Y eso tiene que ver con una humildad de parte de nuestro, de reconocer que necesitamos de los padres, necesitamos de aquellos que nos están direccionando, nos están edificando, nos están enseñando, nos están disciplinando, ¿no? Y claro, y cuando viene la disciplina no nos gusta, ¿no? No nos gusta la disciplina como aquel hijo, ¿no? Que cuando un padre lo reta, no le gusta que lo rete, no le gusta a los hijos que uno le llame la atención o de vez en cuando le tenga que dar un chirlo porque se ha portado mal, ¿sí? Y no les gusta, y claro que no le va a gustar, amado. Y lo mismo ocurre en la iglesia, ¿no? Cuando ve la disciplina del Señor a través de los pastores y los apóstoles de una congregación, de un ministro de Dios, mucha gente se va de la iglesia. Mucha gente abandona, mucha gente vuelve atrás, ¿no? Claro, porque ¿cuál es la intención de cada hijo, ¿no? Es lo que está corriendo hoy en día en los aires, es la rebeldía, ¿sí? Es la no sujeción, es la no estar bajo paternidad, ¿no? Es hacer lo que cada uno le viene en gana, ¿no? Y ese deseo no es del cielo, ¿no? Ese deseo viene de las tinieblas, viene del infierno, ¿no? Que obra en la vida para frustrarla, que obra en las vidas para sucumbirlas y para llevarlas a la esclavitud,
¿sí? Por eso en este tiempo, si usted está siendo disciplinado por el Señor, que haga, ¿no? Que haga el trabajo, ¿no? Que deje que el Espíritu Santo obre en su corazón, lo lleve a prepararse para su encuentro. Mire, nuestro hermano Pedro Antonio Vélez nos compartía Apocalipsis 3, verso 8, dice allí la escritura, y ya oramos con esto. Dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Esta es una palabra tremenda para la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo, ¿sí? Usted tal vez es un siervo, una sierva de Dios. Dios lo puso a usted, ¿sí?, en la tierra con un propósito, ¿sí? Y Dios le ha abierto puertas. Esa puerta es un Padre. Esa puerta es alguien que lo habilitó para que usted esté sirviendo en una casa, en una iglesia, al Señor. Amén. Entonces, si esa puerta a usted lo hizo acceder al servicio, ¿sí?, no lo tomen poco, porque Dios, amado, está con usted. Aunque tenga poca fuerza, renuévala hoy en este mediodía. Si usted ha guardado la palabra, empieza a ponerla en obra, empiece a declarar el nombre del Señor y empiece a predicar más que nunca la palabra del Señor. Quiero orar en esta hora, en estos minutos que me quedan. No sé si hay algún llamado, a ver. ¿Hay algún llamado? Llamó Esther Córdoba, pide oración por salud de sus hijos y su vida y nietos. Saludo y los bendigo. Amén. ¿Sí? Vamos a orar por Esther Córdoba y su familia. Vamos a orar por Pedro Antonio Vélez, que también nos compartió esta palabra. Padre, te doy gracias en estos minutos que nos queda de programa, que estés obrando y con poder, gloria y majestad en cada corazón, en cada vida, para que se vuelvan a ti si han estado alejados de ti, que se reconcilien contigo, que se arrepientan de sus pecados, porque tú estás pronto a perdonar, a libertarlo, a sanarlo, a levantarlo y ponerlo de vuelta en funcionamiento en la iglesia. Padre, ora con poder para que la iglesia tome conciencia en este tiempo del trabajo que tiene que hacer con las almas. No es tiempo para perder almas, no es tiempo para jugar con las almas, es tiempo para invertir lo de tuyo en cada hijo, en cada hija de Dios que llega a nuestra congregación. Padre, obra con poder en la vida de Esther Córdoba, ¿sí?, en su salud, en sus hijos, en sus nietos, ¿sí? Bendigo su casa, bendigo toda su familia. Señor, que obres con poder, milagro y maravilla en aquel lugar, que traiga sanidad, esa sanidad que brotó en la llaga de Jesucristo, y por esa llaga todos han sido curados. Declaramos sanidad completa en su vida, en su familia, en su casa, en el nombre de Jesús. Que obras con poder, gloria y majestad en cada uno. Bendice al siervo Pedro Antonio Vélez, que también nos comunicaba, lo bendecimos en esta hora, y que hagamos todo el bien del Señor para su vida, y que sea prosperado en todas las cosas, así como prospera su alma. ¿Sí? Bendecimos en estos minutos, declaramos que vienen tiempos buenos para acá, para esta ciudad de Bosque. Vienen tiempos de salvación, de restauración, de edificación, ¿sí? Un tiempo donde el Señor va a hacer lo que dijo que va a hacer con esta ciudad, que es reconciliar a los hijos con los padres y los padres con los hijos. En el nombre poderoso de Jesús te doy el honor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza y toda la adoración a ti. Gracias por la salvación tan grande. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.